Hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, algo que nos hace reflexionar sobre quiénes somos y cómo llegamos a serlo. Vamos a hablar de algo que la talentosa Demet Özdemir ha compartido recientemente, algo muy personal y, sinceramente, bastante impactante: mis relaciones pasadas me moldearon. Sí, así es. Estas palabras nos abren una ventana a su mundo interior y nos invitan a pensar en el poder transformador que tienen las personas que pasan por nuestras vidas, especialmente en el ámbito del amor y las conexiones íntimas. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en cuántas personas han cruzado su camino y cómo cada una, de una forma u otra, ha dejado una marca en ustedes? A veces son huellas profundas, otras son apenas susurros, pero todas, absolutamente todas, contribuyen a la persona que somos hoy. Y cuando hablamos de relaciones pasadas, no me refiero solo a esos amores de novela, sino también a esas amistades intensas, a esas conexiones familiares complicadas, a esos mentores que nos desafiaron. Demet Özdemir, conocida por su carisma y talento en la pantalla, nos está invitando a verla desde una perspectiva más humana, más vulnerable y, sobre todo, más real. Ella misma ha dicho que sus relaciones pasadas la han moldeado, y creo que esa es una verdad universal. Es como si cada relación fuera un cincel que con cada experiencia, cada alegría, cada desilusión, batallando y definiendo nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestros miedos y hasta nuestras fortalezas. Piensen en eso por un momento. ¿Quiénes somos hoy si no somos la suma de todas esas interacciones? Y para que este viaje sea aún más interesante y profundo, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometo que cada contenido estará pensado para inspirarlos, para hacerlos reflexionar y, por qué no, para disfrutar un buen rato juntos. Ahora, volvamos a las palabras de Demet. Cuando ella dice que sus relaciones pasadas la moldearon, no está hablando de arrepentimientos o de culpar a nadie. Está hablando de aprendizaje. Está hablando de crecimiento. Está hablando de cómo esas experiencias, buenas y no tan buenas, la han ayudado a entenderse mejor a sí misma, a identificar lo que busca y lo que no está dispuesta a aceptar en una relación. Y eso, amigos míos, es un nivel de autoconocimiento que muy pocos alcanzan. Piensen en esos amores que terminaron, ¿qué aprendieron de ellos? Quizás aprendieron a ser más fuertes, a poner límites, a valorar el amor propio. O tal vez descubrieron aspectos de ustedes mismos que ni siquiera sabían que existían. A veces las relaciones que nos hacen sufrir son las que más nos enseñan, porque nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a mirar hacia adentro, a enfrentar nuestras inseguridades y a sanar viejas heridas. Imaginen a Demet, en medio de su exitosa carrera, mirando atrás y reconociendo la importancia de esas etapas. No es fácil, ¿verdad? Exponerse así, hablar de las huellas que el amor ha dejado en su camino. Pero es precisamente esa honestidad la que la hace aún más admirable. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpreta, hay una persona real, con su historia, con sus amores, con sus aprendizajes. Y este proceso de moldeado no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo. Cada relación es una lección, cada desilusión es una oportunidad para reconstruirnos. A veces el moldeado es sutil, como el viento que va erosionando una roca hasta darle una forma única. Otras veces es más drástico, como un terremoto que lo cambia todo y nos obliga a adaptarnos y a encontrar nuevas formas de ser. ¿Y qué pasa cuando esas relaciones terminan? Es fácil caer en la amargura, en el resentimiento. Pero si miramos la perspectiva de Demet, ella nos sugiere que es ahí donde reside la verdadera oportunidad de crecimiento. En lugar de aferrarnos al dolor, podemos preguntarnos, ¿qué me ha enseñado esta experiencia? ¿Qué puedo sacar de ella para ser una mejor versión de mí? ¿Cómo puedo usar esta lección para construir relaciones más saludables en el futuro? Es como si cada relación nos dejara un pequeño mapa. Un mapa que nos muestra los caminos que debemos evitar, los atajos que podemos tomar, los lugares donde podemos encontrar tesoros. Y con el tiempo acumulamos tantos mapas que podemos navegar por el complejo terreno de las relaciones con mayor sabiduría y claridad. Demet Özdemir, al compartir esto, nos está dando permiso para ser vulnerables, para reconocer que nuestras experiencias pasadas nos han formado.
Y no es una debilidad, sino una gran fortaleza. Es la fortaleza de quien ha vivido, ha amado, ha aprendido y ha crecido. Pensemos en los aspectos específicos que podrían haber moldeado a Demet. Quizás alguna relación le enseñó el valor de la independencia y la autosuficiencia. Tal vez otra le mostró la importancia de la comunicación honesta y directa, o la necesidad de establecer límites claros desde el principio. O a lo mejor, una experiencia dolorosa la hizo cultivar una mayor compasión y empatía hacia los demás. Y esto no se limita solo a las relaciones románticas. Las amistades, las relaciones familiares, incluso las interacciones laborales, pueden ser igualmente poderosas en su capacidad de moldearnos. Una amistad que se desmorona puede enseñarnos sobre la lealtad y el perdón. Una relación familiar difícil puede impulsarnos a buscar la sanación y a establecer relaciones más saludables fuera de ese círculo. Lo fascinante de la idea de que mis relaciones pasadas me moldearon, es que nos invita a una reflexión profunda sobre nosotros mismos. Nos obliga a mirar atrás, no con nostalgia o arrepentimiento, sino con una mirada de aprendizaje y gratitud. Porque incluso las experiencias negativas, cuando las abordamos desde una perspectiva de crecimiento, pueden convertirse en las semillas de nuestro futuro éxito y bienestar. Imaginemos que una relación terminó de forma abrupta, dejándonos con el corazón roto. En ese momento todo parece oscuro. Pero ¿qué pasaría si con el tiempo pudiéramos ver que esa ruptura nos liberó para seguir un camino que nos hacía más felices? ¿O que nos impulsó a descubrir talentos ocultos que nunca habríamos explorado de otra manera? Y aquí viene la parte intrigante: ¿cómo podemos aplicar este concepto a nuestras propias vidas? La invitación de Demet es clara: no teman mirar atrás. No teman reconocer el impacto que las personas que han pasado por su vida han tenido en ustedes. Pero háganlo con la intención de aprender, de crecer, de sanar. Cuando hablamos de moldear, estamos hablando de la arquitectura de nuestra personalidad. Cada relación es como un bloque de construcción. Algunos bloques son sólidos y nos dan estabilidad, otros son más frágiles y nos enseñan a ser más cuidadosos. Algunos bloques están pintados de colores vibrantes y nos llenan de alegría, otros son de tonos más oscuros y nos invitan a la reflexión. Y lo maravilloso de todo esto es que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Podemos elegir qué bloques conservar, cuáles desechar y cómo utilizar los que nos quedan para construir una estructura sólida, hermosa y resiliente. La sinceridad de Demet Özdemir al compartir esto es un recordatorio valioso para todos nosotros. Nos dice que no hay nada de malo en tener un pasado, en tener experiencias que nos han marcado. Al contrario, es precisamente ese bagaje lo que nos hace únicos, lo que nos da profundidad y carácter. Piénsenlo. Si todos fuéramos perfectamente lineales, sin cicatrices, sin aprendizajes de experiencias pasadas, ¿seríamos tan interesantes? ¿Tendríamos la misma sabiduría? Probablemente no. Son esas imperfecciones, esas lecciones aprendidas a través del fuego de las relaciones, las que nos dan esa chispa especial, esa resiliencia que admiramos en las personas. Y para seguir explorando estos temas tan fascinantes, los invito de nuevo a que se suscriban a nuestro canal. No se queden fuera de esta comunidad que busca crecer, aprender y compartir. Denle a ese botón y prepárense para mucho más contenido que les hará pensar y sentir. Ahora, si se preguntan cómo pueden ustedes mismos empezar este proceso de reflexión sobre sus relaciones pasadas, les doy un consejo sencillo: empiecen por pequeños pasos. No tienen que revivir traumas dolorosos de golpe. Simplemente deténganse un momento a pensar en una relación pasada, ya sea positiva o negativa, y pregúntense: ¿qué me enseñó esa persona? ¿Cómo cambió mi forma de ver las cosas? ¿Qué aprendí sobre mí mismo gracias a esa interacción? A veces las lecciones más importantes no son las obvias. Quizás aprendimos a ser más pacientes, a ser más audaces, a ser más compasivos. O tal vez simplemente aprendimos lo que no queremos en una relación, y eso, créanme, es un conocimiento invaluable. La capacidad de Demet para articular esta idea de forma tan clara y sincera es realmente inspiradora. Nos anima a ver nuestras propias vidas con la misma valentía y honestidad. Aceptar que somos un producto de nuestras experiencias, y que esas experiencias, incluso las dolorosas, nos han hecho más fuertes, más sabios y, en última instancia, más completos. Y para cerrar esta reflexión, quiero reiterar la importancia de estas palabras. Mis relaciones pasadas me moldearon. No es solo una frase bonita.
Es una declaración de crecimiento, de autoconciencia y de aceptación. Es la aceptación de que somos seres en constante evolución, y que cada conexión, cada persona que entra en nuestra vida, juega un papel en esa transformación. Así que mientras reflexionamos sobre esto, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya dado mucho en qué pensar. Y sobre todo les haya inspirado a mirar sus propias vidas con una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Se sienten identificados con las palabras de Demet Özdemir? ¿Cómo creen que sus relaciones pasadas los han moldeado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este contenido les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, a quienes creen que les podría interesar o beneficiar. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse futuras reflexiones, inspiraciones y mucho más. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.